llamó a Eve de Bonafini, le armó una carpeta y le dijo que había desaparecido porque tenía vaídos mentales. Esto lo hizo Aníbal Fernández. Y acá hay que seguir recurriendo todavía a lo internacional para que tenemos una justicia que todavía es débil. La tenemos que fortalecer. Y así como nosotros estamos en procesos, a mí no me gusta hablar de globalización porque muchas veces se confunde con el proceso neoliberal. Entonces yo a veces hablo de planetarización. Así como pensamos en una economía planetarizada, yo creo que también tenemos que ser capaces de pensar esta planetarización de la justicia, que en muchos casos para derechos humanos hemos visto que ha sido efectiva. Entonces cuando se hacen denuncias en cortes internacionales no se está trabajando en contra del país, sino a veces en contra de determinadas gestiones. Yo creo que nosotros venimos de historias en donde hemos visto golpes con tanques rápidos, ejércitos, y en estos momentos en nuestra región se están dando golpes en cámara lenta. ¿Cómo? Yo pienso, cuando veo, por ejemplo, un gobierno como el de Chávez, para mí es un golpe en cámara lenta. Hoy me apropio de esto, mañana de aquello, pasado de esto. ¿Te querés acordar? Y el mundo es Chávez en Venezuela. En Argentina, por momento, yo miro los medios gráficos, tenés 10 medios gráficos, 5 son kirchneristas. ¡Epa! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Vos estás mirando empresas, estás mirando esto. Yo a veces digo, dejen algo. Porque esto también tiene que ver con la libertad y con la expresión. No puede ser que porque yo no comparta la opinión ante determinadas políticas o la ausencia de políticas en violencia de género, en poner en valor la vida de las mujeres, en denunciar la situación de trata y tengamos que recurrir a tribunales internacionales, se me trate de anti-argentina. ¿Por qué no se piensa que estoy tratando de poner valor a la vida de las mujeres en la Argentina? Canga. No, yo creo que hay una gran confusión y lo digo con respeto. Primero a Chávez le dieron un golpe y por suerte el pueblo en forma soberana lo restituyó. Y Chávez además está gobernando Venezuela como el resto de los presidentes y demás, en función de caminos democráticos, electorales y ejerciendo soberanía. Y además nosotros no tenemos por qué ser lo que determinemos si Chávez sí o Chávez no. Lo otro, si supuestamente hay 5 medios que son gubernamentales, a mí me gustaría que con Fernanda comencemos seriamente a revisar por qué hay otros 5 medios que son antigubernamentales, que además son verdaderos monopolios. Y yo no comparto lo que dice la representación de su bloque, Carrió, que tengo que decir que por 150 años de historia La Nación y Clarín son intocables. No, en democracia hay que revisar muchas cosas y tenemos todo derecho a pensar seriamente lo que queremos en función de nuestra historia y de nuestro futuro. Lo tercero, que obviamente dice Fernanda, si hay algo que hoy caracteriza internacionalmente a la Argentina, se puede estar de acuerdo o no, es el reconocimiento que nos hacen todos los países y distintas personalidades del mundo en función de lo que es hoy el tema de los derechos humanos, cómo nosotros lo defendemos, lo difundimos y lo propiciamos. Más, hay una derecha muy cerrada y procesista que sigue molestándonos porque supuestamente este tema no hay que hablar, no hay que mandar a juicio a los genocidas, este tema supuestamente tiene que estar cerrado, y lo dice nada más y nada menos la jefa de su bancada también. Pobre viejito, ¿cómo pueden ir los viejitos procesistas presos? La doctora Carrió es la que le puso fin a la ley de punto final, por favor. Tengamos cierto reconocimiento. Si acá hubo una persona que trabajó para que se pusiera realmente un manto de justicia y de verdad, y se pudiera comenzar a tener conciliación a partir de la justicia y la verdad y castigo a los culpables, fue la doctora Carrió con la ley de punto final y acabar con el tema de la obediencia debida que se había hecho en época de democracia y que muchos votaron. Entonces, me parece que esto es un reconocimiento que hay que hacerle a la doctora Carrió. Uno no puede dejar de ver que ya ha trabajado, incluso... No corre por mi cuenta. Esto es algo que ha trabajado la doctora Carrió y que se votó en esa Cámara por trabajo de la doctora Carrió.
pongo Es en decir, duda. el final de todas esas dos leyes siniestras que durante 25 años nos tuvieron anclados en no poder juzgar a nadie más que no fueran los comandantes, fue la doctora Carriola la que puso realmente decile el a la fin gente de del todo Grupo eso. A, que es el que supuestamente llevó adelante esa política, no la llevamos nosotros. Mira, lamentablemente hay mucha gente, yo creo que hay mucha gente que no resiste archivo, pero no es que no resiste archivo de los últimos 30 años, no resiste el archivo de antes de ayer. Es decir, hay mucha gente que se trata de compañeros, que se trata de cosas y que realmente estuvo en lugares que quizás no fueron los mejores para los derechos humanos. Yo realmente que soy una persona que siempre ha militado por aquellos que no tuvieron voz, siempre he estado del lado de los derechos humanos y he respetado principios. Hay que ser consecuente con eso. Hay que ser consecuentes. Entonces realmente puedo hablar y te digo, así como yo no me desgarro por el Grupo Clarín, también digo, yo no voté la ley del monopolio que soy Clarín, la votó este gobierno, porque eran amigos. Cambiémosla. Y bueno, cambiémosla. a lo mejor hay que cambiar. Pero ¿quién le dio este poder? Entonces ahora no se para cerrar este bloque y luego de corte meternos en el tema de trata de blancas. De personas. De personas. Sí. Ese no es un término racista. Sí, de verdad que tienen razón y es el título con el que habitualmente se agenda el tema. Yo sí, no sé, sí, es verdad. Es para agendar el tema y tenés razón, tomo la corrección. ¿Cómo debiera ser entonces con la caracterización que vos y buena parte de la oposición hacen de este gobierno, de los funcionarios de este gobierno y con la defensa que claramente hace el oficialismo? Me parece que las dos ideas estuvieron bien representadas. ¿Cómo debiera ser entonces una exposición de un funcionario frente al Parlamento Nacional para que funcione? Porque finalmente, digo, van a venir esos funcionarios que vos caracterizás de ese modo. Digo, naturalmente va a ser siempre en este estilo. ¿Cómo imaginás que se puede resolver esta situación que incluso desde la oposición se plantea como hay que dialogar? ¿Cómo la arreglás? Mira, yo creo que el diálogo no es una representación en donde uno pregunta y otro habla. Me parece que un diálogo quizás se acerca un poco a lo que estamos haciendo él y yo en esta mesa. Yo puedo tener diferencias con el diputado, pero me parece que somos personas sinceras que nos sentamos y tenemos una actitud de escuchar. Por ahí no estamos de acuerdo, pero hay una actitud acá. Y yo creo que el diálogo es esto, es una actitud, es una práctica. Yo hay con mucha gente del oficialismo que me siento y puedo tener esta práctica. Y hay gente con la que no puedo tener esta práctica, y no solo del oficialismo, de muchos otros lados también. Entonces, yo creo que esta gestión... Con gente que por ahí, a veces, ahora te toca hablar porque votan juntos, digamos. Por ejemplo. Ahora, esta gestión se caracteriza por mucha dificultad para escuchar. Entonces, cuando vos esperás un feedback, cuando vos esperás que haya una pregunta y que haya una respuesta y haya una repregunta, eso no llega porque no está la espontaneidad y no está la posibilidad de una construcción más genuina. A mí me parece que hoy por hoy los países, el poder, digamos, yo digo, ¿cuál fue quizás el mejor aporte que pudimos hacer las mujeres al ingresar en un espacio público? Es la experiencia que tenemos del poder. Las mujeres sabemos que el poder se construye con y se construye para. El poder es algo que quema en las manos. Es algo que si vos no lo largás para el beneficio de los demás, te mata. Esto es algo que es histórico dentro de la historia de las mujeres y este es el aporte que me parece que estamos queriendo dar desde la oposición y que no se puede ante una gestión que está dura, que está convencida y casi posicionada de tener la verdad. Esto es muy difícil. Contestado después del corte, yo creo que los temas de género son los que vienen en la agenda de los derechos civiles. Digo, pasado lo del matrimonio igualitario, lo que pasa con los femicidios, que es casi ya... Escandaloso, 291 muertes en el 2009. Digo, los temas de la mujer son los que yo creo que vienen en la agenda política. Este tema que bien me corregía la diputada es otro de los que viene y después de corte vamos a tratar de entender qué pasa de verdad con la trata de personas en Argentina, que fue efectivamente un tema de gran preocupación para la gente, mientras fue a su vez el argumento de una novela y luego pasó la novela y nos fuimos olvidando. Así que después de corte lo tratamos de entender aquí esta noche.